Wow, Jericó, una ciudad increíble, una de las más antiguas continuamente habitadas en el mundo. Así es. Piénsalo por un segundo, una ciudad que ha visto pasar incontables generaciones desde tiempos inmemoriales. Es realmente fascinante cuando uno se detiene a pensarlo, todas las diferentes sociedades que han vivido, construido y reconstruido en ese mismo lugar durante milenios. Exactamente. Y protegida en su día por una muralla defensiva, Imagínate, la más antigua que conocemos. es asombroso. Increíble, de verdad. Bueno, en esta inmersión profunda vamos a adentrarnos en la historia de Jericó con un enfoque particular en la batalla de Jericó, La famosa batalla de Jericó. la bíblica batalla de Jericó. Correcto. Y lo que la arqueología nos puede revelar al respecto. Tendremos que ver si se alinean o no la narrativa bíblica y la evidencia arqueológica. Exacto, porque para esta inmersión profunda tenemos las entradas de Wikipedia para, batalla de Jericó, claro, Jericó en general. Por supuesto, porque tenemos el relato escrito que está imbuido de significado religioso y cultural, y tenemos la evidencia física que los arqueólogos han ido descubriendo a lo largo de los años. Ajá. Realmente fascinante ver cómo esas dos fuentes de información sobre un lugar tan importante no se relacionan o a veces no lo hacen. Exacto. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Totalmente. Queremos que al final de esta inmersión profunda tengas una comprensión más clara de esta fascinante intersección entre fe, historia y arqueología sin sentirte abrumado por datos. Por supuesto. Vamos a intentar extraer los puntos más importantes y resaltar esos momentos reveladores que te harán ver las cosas de manera diferente. Me encanta. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cómo describe la Biblia esta famosa batalla? Bueno, el libro de Josué, en su capítulo 6, nos da un relato bastante detallado. Ajá. Tras acampar los israelitas cerca de Jericó preparándose para cruzar el río Jordán, Josué envía 2 espías a la ciudad. Vale. Esos espías terminan en casa de una mujer llamada Rahab, que es descrita como una prostituta, Interesante. y ella los oculta del rey de Jericó. Ya desde el principio tenemos aquí un punto interesante con esta figura que ayuda a los israelitas, marcando ya esta interacción compleja entre los recién llegados y los habitantes de Jericó. Sin duda. Y bueno, ¿qué pasa después de que los israelitas cruzan el Jordán? Bueno, una vez cruzado el río Jordán, el rey de Jericó ordena cerrar las puertas de la ciudad y Dios instruye a Josué a rodear las murallas de Jericó de una manera muy particular. Ajá. Durante 6 días deben marchar una vez al día alrededor de las murallas. Vale. Pero al 7º día la cosa cambia. Ajá. Deben rodear la ciudad 7 veces, 7 veces en el 7º día. correcto, con 7 sacerdotes tocando cuernos, Ajá. el arca de la alianza al frente y todo el pueblo detrás. Teniendo la procesión. Y tras la última vuelta del 7º día, cuando el sonido del shofar resuena con fuerza, los israelitas deben gritar. De acuerdo. Y es en ese momento cuando, según el relato bíblico, las murallas de la ciudad se derrumban. Es increíble un derrumbe de murallas provocado por el sonido y el grito. Es una imagen muy poderosa. Sin duda. ¿Y qué ocurre con los habitantes de Jericó en este momento? Bueno, siguiendo las órdenes divinas, los israelitas ejecutan a todos los hombres, mujeres y niños, así como al ganado. Caramba. La única excepción es Rahab y su familia, a quienes se les perdona la vida por haber ayudado a los espías. Y aquí un detalle relevante es que Rahab había marcado su casa con un cordón rojo en la ventana. Ese cordón rojo se ha convertido en un símbolo muy conocido. ¿Sí? Y después de la destrucción de la ciudad, ¿hay alguna otra instrucción o acontecimiento destacable en el relato bíblico? Sí, Josué pronuncia una maldición sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad. El que ponga los cimientos perderá a su primogénito y el que coloque las puertas al más joven de sus hijos. Ah, ya. Y curiosamente el libro de Josué menciona que esta maldición se cumple mucho después, durante el reinado del rey Acab, cuando un hombre llamado Gel el Betelita reconstruye Jericó y sufre las pérdidas predichas. Increíble, vale. Pues ahí tenemos el relato bíblico con todos sus detalles, ese significado. Pero ahora demos el salto a la evidencia arqueológica cuando comienzan las investigaciones en lo que se cree que es la Jericó bíblica. Tal es Sultán. Bueno, las primeras identificaciones importantes se remontan a 1868, cuando Charles Warren señaló Tel Sultán como el lugar de la antigua Jericó. ¡Ay! Pero las excavaciones sistemáticas comienzan más tarde, entre 1907 y 1911, Ajá. por Ernst Selen y Karl Watzinger, y ellos descubren restos de 2 murallas, lo que inicialmente pareció confirmar el retrato bíblico. Inicialmente digo, ¿qué sucedió después? Bueno, posteriormente, Selen y Watzinger revisaron sus conclusiones
y dataron esos hallazgos en la Edad de Bronce Medio entre 1650 y 1550 a.C. Luego, en la década de 1930, John Garstang llevó a cabo nuevas excavaciones y descubrió vestigios de lo que él interpretó como una red de murallas derrumbadas, datándolas alrededor de 1400 a.C. Aquí ya vemos que las cosas empiezan a complicarse un poco con diferentes fechas propuestas para las murallas y su posible destrucción. Y la figura clave que modificó nuestra comprensión de todo esto fue Kathleen Kenyon, quien realizó excavaciones mucho más exhaustivas entre 1952 y 1958. Sus hallazgos indicaron que una destrucción significativa ocurrió mucho antes de lo que se pensaba durante una campaña egipcia contra los hicsos, aproximadamente entre 1500 y 1580 a.C. Eso es bastante anterior a la fecha que había sugerido Garstang. Correcto. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la narrativa bíblica de Josué, que tradicionalmente se sitúa más tarde? Bueno, la principal implicación del trabajo de Kenyon fue que Jericó estuvo deshabitada durante todo el siglo XIII a.C., que es el periodo en el que supuestamente tuvo lugar la batalla de Josué. Esto se vio corroborado en 1995 por pruebas de radiocarbono, que también dataron la capa de destrucción a finales del siglo XVI a.C., o sea que según Kenyon y esas pruebas, la ciudad que Josué habría atacado simplemente no existía en ese momento. Exacto. Vaya giro de los acontecimientos. Entonces, una conclusión clave aquí es que la evidencia arqueológica sugiere fuertemente que el dramático derrumbe de murallas descrito en la Biblia probablemente no ocurrió cuando la cronología bíblica lo indica, lo que nos obliga a considerar interpretaciones alternativas de la narrativa. Correcto. Interesante. El consenso durante un tiempo fue que el sitio estuvo mayormente desocupado desde finales del siglo V hasta el siglo P a.C., con solo un pequeño asentamiento sin murallas en el siglo XV. Lo que plantea serias dudas sobre la historicidad literal del relato bíblico de la conquista. Ya, pero claro, la investigación arqueológica es un campo en constante evolución. Totalmente. Han surgido nuevas perspectivas desde entonces. Sí, más recientemente, Lorenzo Nigro de la expedición italo-palestina Tel Sultan ha presentado argumentos que sugieren una ocupación en el sitio durante los siglos IV y XIII a.C. Él sostiene que han detectado capas del bronce tardío segundo en varias partes del Tel. ¿Y cómo explica Nigro la escasez de hallazgos del siglo XIII, que fue uno de los argumentos clave de Kenyon? Bueno, él explica que las capas superiores de ese periodo fueron muy alteradas por las actividades de nivelación durante la Edad del Hierro, lo que habría reducido la cantidad de material arqueológico de ese siglo. Sin embargo, le insiste en que la idea de buscar una correspondencia arqueológica literal con cada detalle del relato bíblico es un error. Ya entiendo, o sea, para Nigro la arqueología no necesariamente tiene que probar la Biblia de manera directa. Exactamente. Él considera arriesgado cualquier intento de identificar directamente personajes o eventos bíblicos específicos en el terreno. A pesar de esto, en 2023, Nigro confirmó que Jericó fue un importante centro político durante la Edad del Bronce tardío, entre 1400 y 1200 a.C. O sea que, como vemos, todavía existe un grado de debate e interpretación dentro de la comunidad arqueológica y un rechazo completo de la cronología bíblica no es universalmente aceptado. Vale, perfecto. Entonces vemos una imagen más compleja emergiendo. Jericó podría haber estado habitada en una época más cercana a la supuesta batalla, aunque quizás no de la manera que describe la Biblia. Que más nos dice Nigro sobre este periodo del bronce tardío en Jericó? Bueno, él señala que la antigua muralla de la ciudad del Bronce Medio fue renovada con una capa de adobe. También menciona la existencia del edificio medio, que probablemente fue la residencia de los gobernantes locales que en ese momento eran vasallos del imperio egipcio. Parece haber evidencia de que este edificio fue destruido y luego reutilizado en la Edad del Hierro temprana. Muy interesante, pasamos de un consenso de desocupación a una imagen de un centro político bajo influencia egipcia. Así es. Vale, ahora volviendo un poco a la historicidad del relato bíblico en sí, ¿cuál es la visión predominante entre los estudiosos hoy en día? Bueno, muchos eruditos coinciden en que el libro de Josué tiene un valor histórico limitado. Argumentan que se originó mucho después de los eventos que describe y que su propósito principal es teológico, mostrar cómo Israel y sus líderes son juzgados por su obediencia a las leyes del Deuteronomio. El Deuteronomio, que es este conjunto de leyes que enfatiza la obediencia a Dios como clave para el éxito de Israel. Exacto. Entonces, más una narrativa con una intención moral y religiosa que un registro histórico preciso.
O sea, en última instancia lo que estamos viendo es que el libro de Josué probablemente sirva más como un texto teológico y potencialmente nacionalista que como un registro histórico preciso de este evento en particular. Es una distinción crucial para entender su propósito. Sin duda. Ajá. Algunos ven la historia de la conquista, incluyendo la batalla de Jericó, como propaganda nacionalista del reino de Judá, utilizada para justificar sus reclamos sobre el territorio del reino de Israel después del 752 a.C. Ujú. Se cree que estos capítulos se incorporaron a una forma temprana del libro de Josué durante el reinado del rey Josías. Y que el libro fue revisado y completado después de la caída de Jerusalén ante los babilonios en el 286 a.C. Entonces, la historia de la caída de Jericó podría ser una forma de legitimar las ambiciones territoriales de un reino posterior. Esa es una de las interpretaciones principales. Ajá. Sin embargo, es importante señalar que algunos eruditos defienden la historicidad del relato bíblico Ajá. y sugieren una posible fecha para la conquista en el siglo Priquinesio, antes de Cristo, basándose en hallazgos arqueológicos más recientes en Tele Sultán, como mencionaba antes Nigro. ¿Qué hallazgos en particular respaldan esta visión de una posible destrucción en el siglo III? Bueno, la presencia cerámica del periodo Bronce tardío y Fi en Jericó sugiere una ocupación prolongada durante ese tiempo y una posible destrucción en la segunda mitad del siglo III, antes de Cristo, justo antes del inicio de la Edad del Hierro. Ajá. Además, Garstang había descubierto previamente evidencia de daños por fuego por encima de cerámica micénica, Ujú. que data de alrededor del 1300-1200 a.C. Lo que también sitúa esa capa de destrucción en el bronce tardío Ibe. Vale, o sea que tenemos diferentes interpretaciones de la evidencia arqueológica y diferentes perspectivas sobre el propósito y la historicidad del texto bíblico. Totalmente. Es un debate complejo y en curso. Así es. Pero Jericó es mucho más que esta batalla, ¿verdad? Por supuesto. Su historia se remonta muchísimo más atrás. Absolutamente. Si bien la batalla de Jericó es central en nuestra inmersión de hoy, es crucial recordar que esta ciudad tiene una vasta historia que se extiende milenios antes y después. Y Toquemos brevemente algunos de esos periodos clave para darte una idea más amplia de su significado. me parece bien. Los asentamientos prehistóricos en Telesustán son asombrosos. Increíbles. Se han encontrado restos que datan del periodo natufiense, antes del 9000 antes de Cristo. Asombroso. El periodo natufiense, para que te hagas una idea, era una época antes de que la agricultura establecida realmente se afianzara. Antes de la agricultura. Es increíble pensar en gente construyendo muros antes de la agricultura generalizada. Es alucinante. ¿Qué nos dice eso sobre sus prioridades? Durante el Neolítico Precerámico A, Ajá. o PPANA, entre el 850 y el 7360 antes de Cristo, ya existía un asentamiento de 40.000 metros cuadrados rodeado por un muro de piedra y una torre, la muralla protectora más antigua conocida. Increíble. Dentro se encontraban casas redondas de adobe y ya se cultivaban cereales domesticados. Una ciudad con murallas hace más de 10.000 años. Exactamente. Es difícil de imaginar. ¿Y qué pasó después en la prehistoria de Jericó? Bueno, en el Neolítico Precerámico B, Ajá. o PPNB del 720 al 550 antes de Cristo, vemos una gama aún más amplia de plantas domesticadas, posible domesticación de ovejas e incluso evidencia de prácticas religiosas como la preservación de cráneos humanos con reconstrucción facial en yeso. Wow. Luego hubo ocupaciones en el Neolítico Cerámico antes de llegar a la Edad del Bronce y la destrucción en el siglo XVI antes de Cristo que mencionábamos antes. Ya, y después de esa destrucción en la Edad del Bronce, ¿cómo continuó la historia de Jericó? Bueno, si bien hubo un periodo de posible desocupación, como señalaba Kenyon Tell, Sultan fue reconstruido en la Edad del Hierro alrededor de los siglos VI antes de Cristo. Dale. En el siglo VIII antes de Cristo se convirtió en una ciudad importante, pero fue destruida por los babilonios a finales del siglo VI antes de Cristo. Posteriormente, la región pasó por los periodos persa y helenístico temprano, aunque con pocos restos arqueológicos. Luego llegaron figuras históricas más conocidas como Alejandro Magno. Correcto, después de la conquista de Alejandro, Jericó sirvió como hacienda privada. Más tarde estuvo bajo el dominio del imperio seleucida, quienes construyeron fuertes en la zona. Ajá. Sin embargo, la nueva Jericó de los periodos helenístico, tardío y romano temprano se trasladó a Tulu Abu el Alayik, ¿Sí? donde Herodes el Grande llevó a cabo importantes proyectos de construcción, incluyendo un hipódromo, teatro y palacios de invierno. Jericó como centro de entretenimiento para la aristocracia de Jerusalén en la época de Herodes. Exactamente. Es otra faceta fascinante de su larga historia. ¿Y qué pasó después de la época romana? Bueno, tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la importancia de Irisco disminuyó, aunque más tarde se construyó un fuerte romano. Ajá. En el periodo bizantino,
El cristianismo se arraigó en la ciudad, se construyeron iglesias y monasterios, e incluso sinagogas importantes como la de Shalom al de Israel. Vaya. Después llegó el periodo musulmán temprano, cuando se conoció como Aria, y formó parte del distrito de Palestina. Se construyó el famoso Palacio de Hisham cerca de ahí. Vemos una sucesión de imperios y culturas dejando su huella en esta tierra. Sin duda. Y después del periodo musulmán temprano, ¿qué más? Bueno, llegó la época de las cruzadas, cuando se reconstruyeron monasterios y se introdujo el cultivo de la caña de azúcar. Luego pasaría por los periodos ayubí y mameluco. Ajá. El largo periodo otomano, el mandato británico de Palestina. La ocupación jordana y finalmente la ocupación israelí. Ajá. De 1994, tras los acuerdos de Oslo, está bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, aunque Israel mantiene control de acceso. Es increíble pensar en todas estas capas de historia superpuestas en un solo lugar. Absolutamente. Desde asentamientos prehistóricos hasta la actualidad, Jericó ha sido testigo de la evolución de la civilización. Así es. Y en cuanto a la batalla de Jericó que nos trajo aquí, vemos estas perspectivas contrastantes. La poderosa narrativa bíblica de una conquista milagrosa por un lado, y las complejidades reveladas por la arqueología que sugieren un panorama mucho más matizado, y periodos de ocupación y desocupación que no siempre coinciden con el relato bíblico. Entonces, al final de esta inmersión profunda, nos quedamos con la pregunta de cómo reconciliamos estas diferentes formas de entender el pasado, cómo lidiamos con las narrativas basadas en la fe cuando la evidencia arqueológica parece divergir. Y quizás aún más fundamental, que nos dice la presencia continua de una ciudad como Jericó, presenciando milenios de historia humana e interpretaciones cambiantes de su pasado sobre la naturaleza de la memoria, la creencia y la comprensión histórica en sí misma. Es una pregunta muy poderosa para dejar resonando. Sin duda. Si te ha interesado esta exploración, te animamos a profundizar en los informes arqueológicos, los estudios bíblicos y la fascinante historia de esta región. Por supuesto. También puede ser muy revelador investigar los diferentes métodos de datación utilizados en arqueología y sus propias limitaciones. Exactamente. En última instancia, creo que la historia de Jericó y la controversia en torno a su famosa batalla nos recuerdan el valor del pensamiento crítico y la importancia de explorar múltiples perspectivas al enfrentarnos a cualquier relato histórico, ya sea textual o material. Totalmente de acuerdo.